Padre, del Hijo, con la dirección del Santo Espíritu. Amadísimo Dios Santo de Israel, Señor, en esta hora, Padre, yo te presento, Señor, esta palabra de reflexión, Padre, para que seas tú, Señor, obrando y ministrando, Señor, los corazones, Padre, amadísimo Dios Santo de Israel, Señor, que estás aquí presente, Señor, que sea, Señor, tu autoridad delante de mí, Señor, y que seas tú, Señor, por medio de la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, colocando las palabras en mi boca, Padre. A ti sea la gloria, la honra y la exaltación por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Bueno. Cuando uno decide creer en el Señor y seguirlo, una de las grandes, digamos, tareas y misiones que nuestro Señor nos coloca es pregonar su palabra, hablar de su palabra. ¿Sí? Entonces, y a medida que uno va creciendo en el Evangelio y en la palabra del Señor, el Señor lo va alimentando a uno. Y lo va llevando a ese crecimiento. Entonces, el pastor no es esa persona que Dios llama para tener una iglesia llena, ¿sí? Un pastor puede tener una iglesia llena, pero no ser pastor de ninguna de ellas, ¿sí? ¿A qué voy con esto? ¿Sí? Es de acuerdo a cómo la función del pastor, cómo esté pastoreando sus ovejas, de qué manera, ¿sí? Porque puede haber una iglesia muy llena, pero las ovejas no están bien alimentadas, ¿sí? Entonces el Señor no evalúa por tener una iglesia llena, ¿sí? El Señor nos evalúa, ¿sí? Y nos rendirá cuentas por cuántas personas pastoreé y están en el cielo allí, ¿sí? Por eso un pastor no muchas veces queda bien con las personas, ¿sí? Porque su propósito no es quedar bien con las personas, sino quedar bien con Dios, ¿sí? Hoy en día se conoce mucho el Evangelio de la prosperidad, donde se habla más de eso, más de prosperidad y más de crecimiento económico que de la palabra. Una de las grandes cualidades, ¿sí? Y fortalezas de la palabra del Señor y del Evangelio es que el Evangelio siempre va a ser ofensivo, ¿sí? Ofensivo, ¿por qué? Porque la palabra va a ir directamente a estorbar el pecado de la persona, ¿sí? Por eso muchas personas no se sienten cómodas en las iglesias, cuando hay una iglesia que enseña la sana doctrina, porque eso es lo que hace el Evangelio. Una de las palabras de nuestro Señor Jesucristo fue que arrepentidos porque el reino de Dios está cerca, ¿sí? O sea, siempre va a apuntar primero, ¿qué? A que la persona reconozca que está mal y que necesita de Dios. Y las personas siempre van a tender a poner resistencia. Vámonos al libro de Primera de Reyes. Capítulo 13. Versículo del 1 al 4. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, con la dirección del Santo Espíritu. He aquí un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí
la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Entonces, ¿qué nos habla el Señor aquí en esta palabra? ¿Sí? Jeroboam en ese momento era rey de Israel, ¿sí? Y él había levantado altares altos, ¿sí?, que estaba llevando al pueblo a la idolatría. Entonces, ¿qué hace el Señor? Él envía a un varón de Dios, ¿sí?, para que profetice. Pero miren aquí lo particular de esa palabra. Dice que aquel clamó contra el altar, no contra Jeroboam. ¿Y eso qué nos quiere decir? Que el Señor siempre, nunca va a ir en contra de la persona, va a ir en contra de lo que está llevando a la persona al pecado. Por eso muchas personas tienen ese error de que Dios es un Dios cruel, un Dios malo, y eso también lo podemos ver en nuestro Señor Jesucristo, que Él cuando expulsaba demonios, Él no iba en contra de la persona, sino en contra del espíritu que había en la persona. Entonces aquí vemos que el Señor hace lo mismo. Él va en contra del altar porque eso está ocasionando que el pueblo caiga en idolatría y en pecado, ¿sí? Y ahí en el versículo 4 dice: cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió la mano desde el altar y dijo: prendedle. Entonces aquí vemos que Jeroboam lo que hace es crear una resistencia. Entonces a eso yo voy cuando digo que la palabra del evangelio es ofensivo, porque siempre va a apuntar a lo que nos está dañando, a lo que nos está llevando a hacer las cosas mal. Y en nosotros siempre va a haber esa resistencia, siempre va a haber como ese rechazo, ¿sí? Como ahorita no, yo quiero vivir así, yo quiero vivir mi vida así, así estoy bien, no necesito de nada más, porque esa es la primera reacción del hombre, ¿sí? La resistencia, ¿sí? Entonces, ¿cuántas personas han escuchado el evangelio? ¿Sí? ¿Y cuántas personas Dios ha usado para salvación de ellos? ¿Sí? Para Dios lo más importante es la salvación del hombre, ¿sí? El mismo Señor lo habla en su palabra, que Él se goza cuando una persona cree en Él y lo recibe, ¿sí? Él se goza, ¿sí? Entonces, a eso nos llamó el Señor, a salvar almas, ¿sí? No a llenar sillas, a salvar almas. Una de las características de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, es que vemos que el Señor Jesucristo iba aquí, iba allá, iba en las sinagogas, ¿sí?, a eso, a hablar acerca de quién, de Dios, de su Padre, ¿sí? Y esa es la gran comisión que el Señor nos envía, a eso, ¿sí? No solamente a llenar un lugar o a calentar una silla, sino hablar, porque el Señor va a poner a las personas, Él los va a poner en el momento justo, en el tiempo justo, ¿sí? Y con las personas que ha llegado el tiempo en el que Él las quiere que llamar, ¿sí? Decir: vayan por este, vayan por este, vayan por este, yo los envío, ¿sí? Entonces, todos tenemos pruebas, todos tenemos tentaciones, problemas personales, familiares, espirituales, ¿sí? En toda área de nuestra vida somos atacados continuamente, ¿sí? Entonces, para eso está el Señor, ¿sí? Para que a través del poder de su palabra nos ayude a soportar y a sobresalir de cada una de ellas, ¿sí? Entonces, a eso nos llama Dios, ¿sí? Para servirle, ¿sí? Para
palabra, ¿sí? Para caminar en santidad, en integridad y para dar testimonio de Cristo Jesús, ¿sí? Y para sacar toda la basura que muchas veces el hombre guarda en su interior, ¿sí? Y para levantarlo. Entonces, bueno, esa era la reflexión que tenía para darles. Vamos a cerrar este tiempo. Llamados, restauradores, restauradores de muros caídos, de sueños perdidos, restauradores.